Muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de pan de vida. Un tiempo para oír palabra de Dios, para ser alimentados con palabra de Dios, porque es el único alimento que podemos tener para que nuestro espíritu sea fuerte, para que nuestro espíritu, después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo y que ha venido a morar el Espíritu del Señor en nuestro corazón, debemos alimentarlo con palabra de Dios, con pan de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, damos un cordial saludo a cada uno de los oyentes para que seamos alimentados y que el propósito de Dios que tiene a través de su bendita palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús presentamos tu bendita palabra que se halla en el capítulo 10 del libro de los Romanos, del versículo 14 al 21, Señor. Te pedimos que seas tú disponiendo nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra sea revelada a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y podamos vivir conforme a tu propósito por el cual tú nos has llamado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 14, versículo 14 del capítulo 10 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído, en el cual no han creído? Aquí en este versículo el apóstol Pablo se sigue refiriendo a los gentiles, a aquellos que no conocen palabra de Dios, que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que no lo han recibido en su corazón. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y las buenas nuevas se refiere a la palabra de Dios, que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que da esperanza y vida a los oyentes. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esas buenas noticias hacen referencia al Evangelio. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quizás nosotros no lo veamos, pero debemos llevar el Evangelio. Es el Señor quien hace la obra, es el Espíritu Santo quien se encarga de redarguir. Nuestra tarea, nuestro deber es anunciar palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el oír palabra de Dios. Nos trae fe. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. La palabra de Dios dice que debe ser predicada hasta los confines de la tierra. Cada uno de nosotros estaremos aportando un granito de arena en ese propósito de Dios, pero debemos aportarlo. No importa si es grande o pequeño, lo importante es que lo hagamos creyendo y obedeciendo, en una actitud de obediencia, para que la fe venga por el oír y oír palabra de Dios. No es para contender, porque cuando iniciamos la vida cristiana queremos como que traer a la gente a la fuerza, pero es que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser ese instrumento de Dios para llevar palabra de Dios. Y quien convence de pecado, quien redarguye, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, no le quitemos el trabajo al Espíritu Santo. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte, que es llevar palabra de Dios.
Tendremos oposición, claro, habrá resistencia, porque es una guerra espiritual en la que estamos involucrados, queramos o no. Pero sabemos que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que también cuando estamos llevando palabra de Dios, cuando estamos proclamando la palabra de Dios, estamos haciendo guerra espiritual. Por eso es que hay tanta oposición. Pero debemos hacerlo a través de cánticos, de alabanzas, a través de hablar con las personas, que Dios nos dé la creatividad para compartir la palabra de Dios. Dice que entonces, pero digo que no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. El pueblo escogido por Dios, Israel, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese pueblo del pacto, que fue desobediente, que fue rebelde, que gracias a esa rebeldía de ellos, nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios. Por eso debemos orar por el pueblo de Jerusalén, para que todo velo sea quitado de su mente, de su corazón, y para que puedan recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, porque ellos aún esperan a un Mesías, y es porque ese velo no ha sido quitado de sus ojos. Pero un día Dios tendrá misericordia, porque Él dice que Él tendrá misericordia del que tiene misericordia, y su palabra no vuelve vacía, y sus palabras y sus estatutos son para siempre, no cambian. Entonces, hoy en día, aparentemente están lejos, pero es un pueblo, es el pueblo de Dios, y Dios tiene misericordia de ellos. Mientras tanto, mientras ellos están en ese tiempo de velo en sus ojos, Dios ha utilizado este tiempo para llamarnos a nosotros, los gentiles, para que conozcamos palabra de Dios, para que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo y seamos también ese pueblo adoptado por Dios. Dice la palabra que de lo más vil y despreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios tiene misericordia, y Dios es misericordioso. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Aquí vemos cómo es la misericordia de Dios, que no la podemos entender, pero que si permanecemos en la palabra, la estudiamos, permitimos que el Espíritu Santo nos la revele, podremos comprender un poco la grandeza, el poder, la gloria de nuestro Dios y su gran misericordia sobre cada uno de nosotros. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En este está el Señor enojado con el pueblo de Israel por su desobediencia, por su rebeldía. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios. Si tuvo misericordia con un pueblo que no le buscaba, con un pueblo que ni siquiera había oído de Dios, y nos ha traído y nos ha extendido su amor y su misericordia, cuanto más lo hará con el pueblo de Jerusalén. Damos gracias a Dios por este pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia sobre nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a entender tus propósitos para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender que la prioridad eres tú, Señor, y que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la vida.
Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.